Lo decíamos justo con nuestra invitada Patricia Sosa, esta cosa de cantar que nos hace felices y también bailar. Pero bueno, más allá de la felicidad hay que ponerse y hay que estar informados en la actualidad. Lo vamos a darle la bienvenida a Iván Kachanowski. ¿Está bien dicho el apellido? Kachanowski, está Kachanowski. Bien, sí. Bien, bueno, Iván, bienvenido. ¿Qué tal? Él es licenciado en Administración de Empresas, además sos economista y bueno, están de moda los licenciados en Economía porque tratamos de entender qué es lo que está pasando con los mercados. Vivimos días muy complicados en la Argentina y esta cosa de buscar culpables que tiene nuestra dirigencia política. Es culpa tuya, es culpa tuya. ¿De quién es la culpa de lo que está pasando? No, a ver, de quién es la culpa nunca se sabe 100% en concreto, digamos. Me parece que acá lo que hay que pensar a futuro es tener un diálogo constructivo como al principio se venía teniendo y por momentos se rompe, y cuando no se ve este diálogo constructivo los mercados se suelen poner un poquito más nerviosos. Cuando digo los mercados, no son solo grandes corporaciones, sino que somos todos los mercados, digamos. Hay gente que va a comprar dólares y compra por ahí $200 al mes, y eso también influye, digamos. Tenés mucha gente comprando dólares por la incertidumbre que hay en la Argentina. Es decir, hoy tanto grandes corporaciones como gente normal no confía en el nivel de incertidumbre que hay en la Argentina y se refugia en el dólar. Ahora, ¿qué es más riesgoso? ¿Que compremos dólares con los ahorros o que se fuguen las divisas, que es el otro tema que está muy metido y que, bueno, muchos deciden por ahí no tener más la plata en el banco? Bueno, cuando hablamos de fuga también es esta compra de dólares, ¿no? Digamos, gente que por ahí compra dólares o incluso los deposita dólares en el banco o los pone bajo el colchón, eso estaría dentro de la fuga. Entonces, lo que está sorprendiendo en julio y que va a pasar probablemente cuando salgan los datos de agosto es que estamos viendo compra de dólares similares a lo que se vio un poquito por abajo en el episodio devaluatorio del año pasado, abril-agosto. Pero acá hay que tener en cuenta el contexto eleccionario, con lo cual siempre se demanda más dólares cuando vienen elecciones por la incertidumbre. Ahora, el Fondo Monetario Internacional vino acá a la Argentina para analizar, digamos, la situación. No viene a decir, ellos supuestamente tenían que hacer un desembolso en el mes de septiembre, todavía no están confirmando que lo van a hacer. ¿Le sueltan un poco la mano al gobierno con esto? Mira, lo último que se sabe del fondo es que está aprobado, y en caso de que no venga ese desembolso tendría que ir primero a aprobarlo un directorio del fondo. Es decir, tendría que haber un trámite para que ese dinero no entre. O sea, hoy es más probable que entre a que no entre. Lo que sí podría pasar... Pero no terminan de confirmarlo. Lo último que está escrito es que sí. Lo que sí podría pasar es que lo retrasen, que en vez de que entre en septiembre digan, bueno, te lo voy a mandar en octubre o en noviembre para saber un poquito cómo viene la certidumbre. Y eso sí generaría también un problema, porque es plata que ingresaría más tarde y no en septiembre, claro, y el Tesoro la necesita ya. Ahora, ¿no estaría incumpliendo el fondo el acuerdo? Más o menos, porque cuando vos vas viendo que no se cumplen ciertas metas, que en el tercer trimestre se van a cumplir, pero vos ya vas viendo que para el cuarto es más difícil, tiene que también tener cierta precaución. Y hay un antecedente que es Ghana. A Ghana le pasó que le retrasaron pagos, le hicieron 2 cuotas juntas, es decir, que iba a hacer el desembolso en un mes y fue junto con la siguiente. Entonces, algún precedente hay y bueno, yo creo que algo de esa evaluación existe. Supongo que también habrá que ver qué va pasando con las LETES. Hoy es un día importante porque se va a saber el resultado de la licitación de LETES de ayer. Porque, digamos, Argentina es sustentable si más o menos renueva el 50% de estas LETES, ¿no? LETES son bonos, digamos, para la gente entienda. Y después de las PASO, la renovación cayó un 15%. Entonces, si eso se mantuviera, también generaría un problema. Quiere decir que la gente elige otra forma, más allá de no quiere el papelito, no es y está diciendo dame dólares. Claro. No quiero renovar este papelito con promesa de dólares a futuro. Entonces, después de las PASO se generó esa incertidumbre y cayó. Entonces, hoy es un día importante para ver si se recuperó algo de confianza. Aunque gran parte de estas LETES que vencieron ayer las tiene el ANSES, con lo cual probablemente sea una renovación más alta que la que se tuvo. Pero Argentina tiene que renovar por lo menos un 50-55% de las LETES para llegar tranquilo a cubrir las necesidades de este año, asumiendo que el desembolso del fondo viene. Si no, podría complicarse un poquito más. Se está hablando de medidas, incluso lo dijo el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, medidas para no solo contener la fuga de divisas, sino también ver cómo se puede diversificar el mercado cambiario. Están hablando de $2, un dólar comercial, un dólar financiero. ¿Eso se puede implementar? ¿Qué aportaría? ¿Cuál sería el cambio? ¿Cuándo? Mira, yo lo veía más viable para un eventual gobierno de Fernández, en caso de que gane. Me parece que si ante un eventual gobierno vendría o un desdoblamiento cambiario o un aumento de retenciones, una de dos.
No lo esperaba de este gobierno, pero bueno, la verdad es que si la situación apremia, no me extraña que lo empiecen a analizar. Contarnos qué sería este desdoblamiento cambiario, ¿en qué consiste? Que haya dos dólares distintos, dos valores distintos. Sí, Argentina ya lo ha implementado y es que corren dos dólares distintos, que por ahí algún dólar, por ejemplo, el sector del agro puede tener un tipo de cambio y los mayoristas después pueden tener otro, o la gente que quiere comprar dólares puede tener otro tipo de cambio y obviamente el castigado va a ser el sector privado, que es el agro, para tratar de que no se fuguen tantos dólares, digamos. Bueno, hoy desde Hacienda tomaron una medida que la venían reclamando desde hace tiempo, que tiene que ver con que, a ver si entendí bien, pues yo acabo de escuchar la editorial de Sloto, que explicaba que le piden ahora a los agroexportadores que liquiden dólares. Esto se lo estaban exigiendo antes a Duhovne por una cuestión dogmática, digamos, de un gobierno neoliberal. Esto no lo habían tomado, pero ahora finalmente sí, le están pidiendo que liquiden dólares a los que exportan granos. Un país como el nuestro que exporta oleaginosas, es importante que ellos estaban como especulando con esta como cosa. Como todos, ¿no? Se sientan arriba de uno no quiere vender nada, viste, qué sé yo, muchos cobran el sueldo y por ahí compran y van cambiando de a poquito para no perder. Sí, y les pasa algo parecido a los exportadores. Exactamente, esto que comentan pasó hoy, digamos. Lo que está pasando es que el dólar ayer subió creo que un peso, hoy también empezó al alza. Sí, empezó al alza. Pero estas subas son con intervenciones del Banco Central, es decir, el Banco Central está vendiendo dólares y el dólar igual sube. Con lo cual, si el Banco Central no hubiera vendido esos dólares, el dólar hubiera subido más. Entonces, lo que están viendo es que no lo pueden contener con lo que el fondo está permitiendo que se intervenga, que son como 250 millones por día. Pareciera no ser suficiente. Entonces, hasta esta falta de necesidad de dólares, están tratando de que los exportadores también empiecen a liquidar para dar un poquito más de oferta. Forzar a los grandes exportadores, no a todos. Claro. A los grandes exportadores. Se lo venían pidiendo a Duhovne, era algo que Duhovne, no, ahí sí se nota la diferencia de igual, titular de que Hacienda. Si uno ve unos meses para atrás, la verdad que estuvieron liquidando bastante, digamos. Tampoco es que estuvieron viendo de una sequía, necesitan liquidar, digamos. Tuvieron un año muy malo y entonces necesitan vender. Entonces, hablemos del riesgo país, porque viste que es como si marcara el minuto a minuto de todo. Ayer cerró con 2001 y ya hoy está en 2143, hace un ratito, no me animo a decir. Sí, lamentablemente en algunos noticieros, viste, volvían a poner el riesgo país ahí como la hora, claro, viste, y eso, viste, te trae, para los que tenemos, sí, vos sos joven, ahora está pero nosotras no somos tan jóvenes. Claro, pero es esta cosa de ¿qué produce estas variaciones que pasa de 2001 a 2102 ahora? Mira, lo malo, digamos, de esto es que ya se pasó, está en el peor nivel de los últimos 15, 16 años, ¿no? Pasó un récord histórico que tenía del 2003 que no se alcanzaba. Bueno, basta de batir récords. Sí, esos no los queremos, esos récords. Y Argentina, lamentablemente, bate récords muy malos y muchos, y todo el tiempo y todos los meses. Pero bueno, el problema del riesgo país, vinculado al FMI, te diría, el programa del FMI va a ser exitoso si el riesgo país de Argentina el año que viene bajaba a 500. Estaba en 800, 900 y ante un resultado electoral que por ahí hubiera sido más favorable a Macri, se podía ver que por ahí el riesgo país iba a ir a 500, y si llegaba a 500 eso significaba que ya no dependes del fondo para endeudarte, que podés endeudarte en el mercado internacional. Arriba de 500 ya más complicado. No te presta nadie, va. Claro. Las encuestas se confundieron, como quieran verlo, la diferencia era mayor de la que se esperaba, el mercado se asustó y el riesgo país se fue a 2000. Entonces, esto te muestra que el plan con el fondo ha fracasado. No va a llegar al objetivo que se propuso de que el 2020 Argentina pueda financiarse de otra manera. Entonces va a haber que pensar en una reestructuración. Y esta reestructuración, como no se sabe cómo se va a hacer, está esta incertidumbre que genera estos números tan elevados de riesgo país, que la gente vaya al dólar, etcétera. Claro, todos hablan ya de la necesidad de reestructurar el acuerdo del fondo. Lo sabe Macri, lo sabe Fernández, lo sabe el fondo. Argentina implicaría otros plazos, otros plazos, ver si se consigue financiamiento de otro lado, qué vas a hacer con las LELIQs, un montón de cosas. Es impagable. Hoy es impagable. 2021 tendrías que empezar a devolverle al fondo, no tanto, creo que 6.000 millones de dólares, si no recuerdo más, pero 2022 le tenés que devolver como 22.000 millones de dólares. Y Argentina todavía no sabe cómo va a cubrir 30.000 del año que viene. Entonces, es lógico que haya cierto nerviosismo. O sea, lo que hay que entender es que Argentina tiene un problema. Y en octubre vamos a decidir quién va a lidiar con ese problema. Entonces, tanto oficialismo como oposición creo que deberían ser un poco más claros en las propuestas o cómo creen que van a lidiar con este problema. Sí, yo lo que creo es que los dos tienen que dejar de ser un poco tan candidatos y más dirigentes políticos, porque en el medio estamos nosotros. En el barco vamos todos. Que no resistimos más aumentos. O sea,
Es terrible, ¿viste? Vas al supermercado, ves, pim, 2 lucas. O sea que la política le marca el tiempo a la economía también. Y es que si uno se pone desde un análisis político, lo que más le conviene a Fernández es hablar poco porque sabe que más o menos así los números le van siendo más a favor. Pero la verdad que... ¿Y a Macri qué le conviene? Y Macri yo creo que tendría que presentar un plan económico en caso de ser reelecto que sea claro y creíble. Ahora, Alberto Fernández está hablando bastante. Sí, pero el mercado no le cree porque su compañera de fórmula tiene un pasado bastante pesado que no ayuda a generar credibilidad, porque algunas declaraciones de Alberto fueron coherentes, como no va a volver el cepo, no quiero ir al default, yo quiero reestructurar, quiero ver cómo. Pero después hace pocos días vemos que esto es culpa del fondo, entonces cuando el fondo es el que está tratando de ayudarte con sus errores, porque hay errores, y uno ve... El fondo está tratando de ayudar. El fondo, digamos... Para mí no. No, lo que digo es que el fondo... Porque si el fondo realmente quisiese ayudar, ya diría, ahora... No se preocupe, Argentina, septiembre tienen el desembolso que habíamos prometido. Lo que pasa es que no es tan sencillo, porque eso tiene que estar aprobado. Y entonces eso no te genera... me parece que esta inestabilidad está generando el fondo, por no confirmar esta inestabilidad se dio porque el mercado no esperaba o no se esperaba al mundo que Alberto tenga tantas chances de ser presidente. Esto sorprendió. Eso en primera instancia, pero lo primero después de eso fue el 60 pesos del dólar, cierta cosa precavida de parte de Alberto. Después cambió. No cambió tanto, porque pasó el 14 de agosto. Y los mercados miran al futuro, no miran al pasado. Sí. ¿Y quién es el que tiene más chances de ser candidato a presidente en el futuro hoy? Alberto Fernández. Entonces es más importante lo que diga Alberto que lo que diga Macri hoy, guste o no. Tiene más peso en lo que puede pasar en la economía las declaraciones de Alberto, que todavía es candidato, porque lo que pasaron fueron las PASO, pero tiene más peso lo que dice Alberto. ¿Por qué? Porque hoy el mercado está descontando que el que va a ser presidente es Alberto. Ahora, en términos políticos, entonces, ¿qué ayudaría Alberto Fernández y Mauricio Macri pidiéndole al fondo que defina cuanto antes y mande esta plata? Yo por lo menos que creo que tendrían que hacer una tregua en lo que es el mercado cambiario, que algo de eso se vio, porque Alberto Fernández dijo un dólar a 60 me parece bien, y de hecho calmó bastante los mercados, una declaración positiva. Entonces cuando se vio el diálogo constructivo, la cuestión estuvo más tranquila, y me parece que eso es lo que hay que intentar fortalecer. Sí. Una tregua con lo que es el mercado cambiario, porque para que Alberto empiece bien, Macri tiene que terminar bien. Sí, total. Entonces, le sirve a los dos, porque si el dólar empieza a subir, y estamos viendo esto que pasó ayer y hoy todos los días, Alberto va a llegar al poder sin reservas, y eso no le conviene. Entonces, es algo que le conviene a los dos, que el dólar esté un poquito lo más estable posible, con poca volatilidad, y que lleguemos a diciembre y gane quien gane, la cosa más o menos haya caminado en el mercado cambiario. Lo que pasa es que las reservas primero tenían un objetivo, el mercado cambiario, que el dólar no se dispare. Después, cuando creció la incertidumbre, se te agrega el problema de que las LETES no se renuevan, que algunos depósitos en plazo fijo cayeron, que algunos depósitos en dólares cayeron. Entonces, tu herramienta que era para el mercado cambiario ahora tiene 3 o 4 problemas. Porque eso es un disparo y 3 pájaros. Sí. ¿A cuál le vas a apuntar? Una cosa es que los políticos por ahí se definan en contra del cepo, que Alberto Fernández lo tuvo que decir, y otra cosa es lo que generan cuando hablan en la gente, que es la que cuando va a sacar su depósito está contribuyendo a que en algún momento tenga que Pero así como cepo. Argentina mostró gran parte de la población que no está contento con este gobierno, las declaraciones de Alberto Fernández, el mundo le está demostrando que no le cree, porque las declaraciones yo creo que fueron acertadas, pero no hubo un gran impacto en que se tranquilicen los mercados. Entonces Alberto tiene un desafío de realmente generar confianza de que lo que está sosteniendo va a ser así. Lo que pasa es que no se sabe que Fernández va a gobernar más cuando se llegue al poder. Claro. Entonces ahí también hay una puja. ¿Va a ser Alberto o va a ser Alberto con influencia de Cristina? Pueden ser dos mundos distintos. Entonces, eso genera incertidumbre. ¿Quién va a ser el ministro de Economía? Si hay como 4 o 5 nombres dando vueltas. Bueno, y con opiniones distintas. Sí. Porque por un lado tenés Nielsen, por otro lado tenés Todesca, por otro lado tenés Kicillof, por otro lado tenés... Kicillof va a estar en la provincia, no sé. Sí, me parece que eso está bien, como... vos tenés perfiles contrapuestos. Sí, claro. Entonces, que eso te ayuda a la incertidumbre. A mí lo que me parece terrible es que el gobierno de Mauricio Macri haya generado un plan económico que una declaración, o sea, un viento hoy en la Argentina te hace te tumba. Te soplo y nos voltea. No hoy, hace rato en verdad, ¿no? Sí. Pero pasa eso, digamos, cuando cambia algo en el contexto internacional, acá es un terremoto y en la región es un temblor chiquito.
Claro, entonces, y eso estamos realmente muy inestables. Y eso es porque tenés desequilibrios macroeconómicos hace 70 años. Entonces, cuando vos tenés 70 años de déficit fiscal, de inflación, y sos un país vulnerable. Entonces, viene un viento y te agarra pulmonía. Ahora, escuchamos autocríticas de parte del gobierno sobre el por qué perdió la elección, autocrítica también cuando decidió, está claro, que Duhovne dejara el gabinete, pero digo, ¿está faltando alguna otra autocrítica por ahí de parte del Fondo Monetario por su responsabilidad en el momento económico? Yo creo que el Fondo Monetario tuvo sus errores. Uno fue el año pasado, cuando tuvimos la devaluación, el fondo pensaba que el pasaje a precios no iba a ser tan alto. Y en ese momento estaba Caputo y le dijo, mirá que si se va el dólar puede haber un problema de inflación. Caputo empezó a intervenir con reservas, cosa que no estaba permitido, por eso le dieron salida. Y después terminó pasando un poco lo que decía él. Entonces, por eso el fondo ahora, en esta nueva gestión de Sanleris, lo autoriza en caso de emergencia a utilizar reservas. ¿Y por qué el fondo permitió no hacerle caso a su carta orgánica, o sea, permite que dentro de la cantidad de plata que recibió Argentina, el 80% se haya fugado y eso está en su carta orgánica que no podría ser? Ese dato no es cierto, se habla mucho de ese dato, pero no se está fugando el 80% de lo que ingresa. Si uno va un año o 2 años atrás, de todos los dólares que entraban, más o menos un 33% era fuga de capitales, y vos lo que ves que en el último año eso sí empieza a subir y por ahí te llega a un 50%, pero está lejos de ser cierto que todos los dólares que ingresaron fueron para fuga de capitales. Gran parte fue para pagar la deuda. El problema es que vos te estás endeudando para pagar un gasto que no bajás también. Entonces eso también es un problema. Sí te debería llamar la atención que antes de los dólares que entraban, una menor proporción se iban y ahora es una mayor proporción, pero no es ni 80 ni 100 como se anda diciendo, es mucho menos. Es mucho menos. Es mucho menos. Bueno, está bien, ten en cuenta. Bueno, a esperar entonces que hablen los actores, sobre todo, bueno, si el fondo viene y dice, sí, voy a estar desembolsando lo pautado, creo que aportaría un poco de tranquilidad, ¿no? Sí, al mercado. Pero, se necesita ese desembolso para llegar tranquilo a fin de año. Bien. Claro, era así. Yo les decía que había escuchado una editorial que hizo Sloto, que yo lo sigo mucho en economía, y él le daba mucha responsabilidad a Donald Trump y a Lipton, al responsable de la economía de Estados Unidos, de alguna manera, de la situación de Argentina actual, más allá de la responsabilidad del gobierno actual y de los deslices de Alberto Fernández en cada una de las declaraciones. Bueno, están jugando su juego con China, esto está en las grandes ligas, nosotros somos un tema menor, ¿no? Pero digamos que el gran préstamo que tuvo Argentina... Sí, tuvo el ok. O sea, muchos de los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional no querían prestarnos tanta plata. Digamos, el directorio, fue Trump el que dijo que sí. Por eso también te tenés que preguntar qué va a pasar con la elección de Trump el año que viene. Porque si no hay Trump, no sé en qué pasa tampoco. Otro problema más. Basta, Iván, de traernos problemas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Un poco de humor dentro de toda la situación que estamos pasando todos aquí en la Argentina, porque en el medio de todo estamos nosotros tratando de vivir en nuestro país que amamos. Hacemos la pausa, primera